Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 71. Rules y quises. Sala de entrenamiento. El vaso del batido quedó olvidado en el suelo. Yelena permaneció sentada en el borde de la colchoneta. Natasha se estiró cerca, apoyándose en las manos. Tony permanecía de pie, con los brazos cruzados, caminando lentamente frente a ellas, con la mirada fija en el suelo. Finalmente se detuvo y miró hacia arriba. Está bien. Si vamos a hacer esto, vamos a necesitar reglas. Natasha ladeó la cabeza. ¿Reglas? Sí. Pautas. Límites. Estructura, dijo Tony. No quiero que esto se derrumbe solo porque todos decidimos sentir cosas al mismo tiempo. Yelena arqueó una ceja. ¿Entonces esto es una sesión informativa? Tony esbozó una media sonrisa. Sí. Y yo lo dirijo. Primera regla. Nada de emociones en el campo. Nada de líos personales durante las misiones. Si algo se está gestando entre nosotros, lo dejamos en la puerta. Él los miró a ambos. Lo digo en serio. Si estás enojado, confundido, celoso, herido, lo que sea. Lo entierras. Si no puedes, te quedas atrás. Sin preguntas. Sin orgullo. No podemos permitirnos dudas ahí fuera. Natasha asintió levemente. Justo. Yelena no parecía tan convencida, pero también asintió. Tony siguió adelante. Segundo. Nada de secretos entre nosotros tres. Nada de silencio. Nada de desaparecer durante días. ¿Necesitas espacio? Dilo. ¿Te duele? Dilo. Si no, no sabremos cómo cubrirte las espaldas. De acuerdo, dijo Natasha. Tercero. Si alguno de nosotros se convierte en una amenaza para la misión, para Horizon o para el mundo, y Tony hizo una pausa. No nos inmutamos. No importa quién sea. Si pierdo el control, si alguno de ustedes lo hace, los demás aprietan el gatillo. Sin dudarlo. El silencio que siguió fue frío. Pesado. Yelena fue la que respondió. Aunque seas tú. Tony asintió. Sobre todo si soy yo. Natasha se cruzó de brazos. De acuerdo. Pero eso aplica a todos. No habrá piedad si alguien se pasa de la raya. Bien, dijo Tony. Cuarto. Nada de manipularse. Nada de poner a prueba la lealtad. Nada de juegos. Esto no es una película de espías. Esto es real. Si tienen un problema, díganlo. Cara a cara. La voz de Yelena era baja. ¿Y si no queremos? Entonces esto no funciona, respondió Tony. Solo funciona si confiamos plenamente el uno en el otro. Tomó aire y luego continuó. Quinto. Prohibida la vigilancia. Prohibido rastrearse mutuamente sin permiso. Prohibido leer registros privados. Prohibida la utilización de IA ocultas que verifiquen los antecedentes. Natasha arqueó una ceja. Lo dice el hombre que una vez hackeó mis datos biométricos por diversión. Tony se encogió de hombros. Exactamente. Sé lo fácil que es pasarse de la raya. Así que la trazamos ahora. Y no la cruzamos. Él los miró a ambos nuevamente. Sexto. Si sientes algo, dilo. No ganamos puntos por sufrir en silencio. No nos hacemos más fuertes fingiendo que no nos importa. Si esto va a funcionar, tenemos que dejar de asumir lo peor el uno del otro. Ninguno de los dos habló, pero el aire cambió. Ahora más suave. Más arraigado. Última regla, dijo Tony, en voz más baja. Nos protegemos mutuamente. No solo en el campo. Emocionalmente. Mentalmente. Si alguien se descontrola, los demás intervienen. Sin esperar. Sin preguntar.
Nos ayudamos mutuamente, aunque nos moleste. Dio un paso adelante y extendió una mano. Esas son mis condiciones. ¿Quieres hacerlo bien? Entonces estamos todos de acuerdo. Aquí mismo. Ahora mismo. Yelena se quedó mirando su mano durante un largo rato. Luego extendió la mano y lo tomó. Natasha le siguió. Dedos fuertemente apretados. No solo un gesto. Un pacto. Sin mentiras. Sin ego. Sin ilusiones. 3 guerreros. 3 corazones. Un acuerdo peligroso. Y ni un solo plan de respaldo. El apretón de manos se rompió. El pacto quedó sellado. Por un momento, nadie se movió. Entonces Yelena habló, tranquila pero directa. Está bien. Ahora que tenemos las reglas, quiero mi beso. Tony parpadeó. ¿Qué? Ella se levantó lentamente, sacándose el polvo imaginario de los muslos y con los ojos fijos en él. ¿Me oíste? Besaste a Natasha como si el mundo se acabara. Como si fuera oxígeno. Quiero el mío. Abrió la boca, tal vez para decir algo inteligente, tal vez para ganar tiempo, pero nunca tuvo la oportunidad. Yelena dio un paso adelante, lo agarró por la pechera de la camisa y lo empujó directamente sobre la colchoneta con un empujón controlado. Cayó al suelo con un gruñido de sorpresa, todavía procesando la situación. Antes de que él pudiera decirle una palabra, ella se sentó ahorcajada sobre él. Sus piernas se deslizaron sobre sus caderas, con su peso perfectamente equilibrado. Viuda, entrenada. Segura de sí misma. No bromeaba. No preguntaba. Reclamaba. Ella le agarró las manos y las llevó a sus caderas, luego las guió hacia abajo. Atrevida. Sin complejos. Colocó las palmas de él firmemente sobre la curva de su trasero y las mantuvo allí. A Tony se le cortó la respiración. Yelena se inclinó hacia adelante lo suficiente para acortar la distancia, su cabello cayendo ligeramente hacia adelante y sus ojos fijos en los de él. Sin distracciones. Sin vacilaciones. Sin comparación, dijo en voz baja y tranquila. Solo yo. Solo tú. Ahora mismo. Quiero sentir esa mirada que le dedicaste. Quiero sentirla por mí misma. Tony la miró fijamente. No había maldad en su rostro, ninguna falsedad. Solo fuego, dolor y deseo, entrelazados de esa forma hermosamente peligrosa que solo Yelena podía transmitir. Ella no estaba haciendo esto para competir. Ella estaba haciendo esto para ser vista. Ser querido. Tony se incorporó ligeramente, acortando la distancia entre ellos, con las manos aún sobre ella, apretándola con más fuerza ahora. Real. Presente. Bajó la voz, baja y sincera. Siempre has tenido mi atención. Entonces demuéstralo, susurró. Y lo hizo. Él se inclinó y la besó. No suave. No es gentil. Hambriento. Ella lo encontró a medio camino, sus dedos aferrándose a sus hombros, acercándolo más. El beso se profundizó rápidamente, el calor chispeando entre ellos mientras semanas de tensión tácita finalmente cedían. Sus caderas se movieron contra las de él apenas, lo suficiente como para arrancarle un gemido grave de la garganta, un gemido que ella ahogó con otro beso. Sin dudarlo. Sin fingir. Ella se apartó una pulgada, sin aliento, sus labios apenas rozando los de él. Eso está mejor así. Tony sonrió con suficiencia, aún abrazándola. ¿Piensas recoger eso 2 veces por semana también? Yelena sonrió lenta y maliciosamente. Oh, Stark. Eso fue solo mi anticipo. Detrás de ellos, Natasha tosió una vez. Ambos giraron la cabeza ligeramente, no avergonzados, solo y conscientes. Natasha se apoyó en la pared, con los brazos cruzados, observando con una leve sonrisa. Parece que te dieron el beso. Yelena miró a su hermana. Claro que sí. Luego se volvió hacia Tony, bajó la voz otra vez y le dijo. Será mejor que estés preparado para seguir el ritmo. Porque no me voy a contener. Tony sonrió con suficiencia mientras la volteaba, sujetándola bajo él. Apartó la palma de su vientre, subiéndola lentamente por los músculos del abdomen hasta posarla sobre su pecho. Le apretó ligeramente el seno derecho antes de subir y luego la agarró suavemente del cuello. Yelena dejó escapar un suave jadeo y lo miró a los ojos con una sonrisa pícara. Disfrutaba de la situación. Yo tampoco. Se inclinó y la besó de nuevo, esta vez con más fuerza.
Su mano se deslizó desde su garganta, sobre sus pechos y por su costado para sujetar de nuevo sus caderas. Yelena respondió con entusiasmo a su beso, dejándose llevar por la intensidad, entregándose a la sensación de su cuerpo contra el suyo. Se sentía bien dejarse llevar. Él se apartó y miró hacia Natasha, que todavía estaba sentada mirándolos frente a ella. ¿Quieres un poco? Quizás me estás invitando a unirme a tu sesión de besos, respondió Natasha juguetonamente. Bueno, sí. Y posiblemente más que eso, dijo con una sonrisa. No lo sé. Para ser honesta, me gusta estar arriba, respondió ella con una sonrisa en los labios. Tienes que ganarte tu posición, Romanov, dijo, mirando a Yelena. Ella sonrió y luego le mordió el labio suavemente. Puedo hacerlo. Natasha se unió a la pequeña sesión de besos. Se sentaron a la izquierda y a la derecha de Tony. Natasha, a la izquierda, y Yelena, a la derecha. Tony se giró hacia Natasha, le levantó la barbilla con los dedos y comenzó a besarla profundamente. Natasha se inclinó hacia él, devolviéndole la intensidad. Ya lo habían hecho antes, pero esta vez había algo diferente. Una nueva agudeza. Él se apartó después de unos segundos, sus labios aún rozando los de ella. Entonces Yelena atrajo su rostro hacia ella y lo besó con fuerza. Sus lenguas se enredaban y danzaban. Luchaban por el dominio. Chapter 74. The Shadow Legion. Las paredes metálicas estaban en silencio, casi demasiado silenciosas. El único sonido era la respiración lenta y superficial de Norman Osborn. Yacía en el suelo, encadenado, destrozado. Había perdido la voz tras horas de gritos. Nadie acudió. Nadie lo escuchó. Ya no tenía fuerzas para suplicar. La puerta se abrió. Tony Stark entró. Tranquilo. Concentrado. Al principio no dijo nada. Simplemente se quedó allí, observando al hombre que una vez se había autoproclamado intocable. Norman levantó ligeramente la cabeza, con los ojos inyectados en sangre y hundidos. Por favor, graznó. Por favor, sálvenlo. Salven a mi hijo. Tony se acercó, en voz baja. ¿Qué me darías, Norman? ¿Por la vida de Harry? Norman intentó incorporarse, pero la cadena le tensó el cuello. Se atragantó y tosió, desplomándose de nuevo. Lo que quieras, susurró Norman. Lo que quieras. Solo dilo. Tony se agachó frente a él, mirándolo a los ojos. No quiero dinero. No quiero tu compañía. Quiero la verdad. Norman parpadeó. ¿Qué? Quiero tu confesión, dijo Tony. Quiero los nombres. Cada socio. Cada funcionario que te apoyó. Cada científico que te ayudó a torturar a esa gente. Cada laboratorio secreto. Cada archivo oculto. Vas a contarle al mundo lo que hiciste. Todo. A Norman le tembló el labio. Me matarán. Tal vez, dijo Tony. Pero aún tienes una opción. Me lo das todo, yo salvo a Harry. Si te quedas callado, yo me voy. A él también lo matarán, respondió Norman. Los mataré. Los mataré a todos. Luego, soltaré a Harry. Aquí está a salvo. Así que tienes 10 segundos. La respiración de Norman era entrecortada y el pecho apenas se elevaba bajo el peso del agotamiento y la desesperación. Tony permaneció agachado, firme. Te quedan 5 segundos, dijo. Los labios de Norman temblaron. Prométemelo, susurró con voz ronca. Prométeme que lo protegerás. Que Harry tendrá una vida. Una vida de verdad. Lejos de esto. Tony no dudó. Nunca volverá a ver una jaula. Recibirá tratamiento, educación, libertad. Nada de laboratorios. Nada de manipulación. Nunca se convertirá en ti. Norman cerró los ojos y se le escapó una lágrima. Su voz se quebró al respirar. Entonces te lo daré todo. Tony se quedó de pie, con la mirada fría. Bien. 30 minutos después, sala de transmisión era una habitación blanca y limpia con una mesa y una silla. Sobre la mesa había una pistola. La luz era intensa. Las cámaras estaban instaladas. La puerta se abrió y Norman entró en la habitación. Sus heridas habían sanado, un último gesto de misericordia de Tony, y para que pareciera que su confesión era real. Las lesiones y todo lo demás harían que la gente cuestionara la credibilidad de la confesión. Se sentó en la silla. Su mirada se dirigió al arma. Sabía lo que tenía que hacer. Entonces miró el cronómetro en la pared. Temporizador.
04, 03, 02, 01, 00. La luz roja parpadeó en vivo. Transmisión global en vivo. Origen de señal desconocido. El feed apareció en pantallas de todo el mundo. Las señales de emergencia fueron alteradas. Los cortafuegos fueron burlados. Todos los principales canales gubernamentales, estaciones de noticias y canales militares se activaron a la vez. Y entonces apareció el rostro de Norman Osborn. Miró directamente a la cámara. Tranquilo. Pálido. Agotado. Mi nombre es Norman Virgil Osborn. Director ejecutivo de Oscorp. Excontratista de defensa. Ex asesor científico de múltiples coaliciones globales. Una pausa. Y estoy aquí para confesar los crímenes que cometí en las sombras del poder. Exhaló. Lentamente. Controlado. Di luz verde a la experimentación humana en los 5 continentes. Financié programas no oficiales en colaboración con agencias de operaciones encubiertas, remanentes de Hydra y actores nacionales rebeldes. Intenté recrear el suero del supersoldado, no para mantener la paz, sino para controlar. Lo llamamos suero G. Falló. Una y otra vez. Decenas murieron en agonía, mutando hasta quedar irreconocibles. Norman miró brevemente el escritorio y luego volvió a la cámara. El general Ross autorizó experimentos con civiles, veteranos y niños. Aprobó las pruebas de aumento cibernético de Industrias Amer en Europa del Este, y cuando fracasaron, borramos todo rastro y cortamos nuestros vínculos con Industrias Amer. Pruebas de mejora bioquímica en Indonesia. Pruebas de terapia genética en el sistema penitenciario estadounidense. Todo sin consentimiento. Comenzó a enumerar nombres. Dr. Gavin Spears. Jefe de investigación de bioaumentación. Actualmente opera desde Singapur bajo un nombre falso. El senador Dwight Colter canalizó fondos ilícitos hacia los programas fantasma de Oscorp a través de la Iniciativa de Defensa del Atlántico. General Thaddeus Ross. Supervisó y aprobó pruebas a prisioneros y disidentes a cambio de resultados militares no registrados. El Dr. Gavin Spears realizó pruebas de control neuroadaptativo en sujetos sometidos a supresión química. Berlín, Bucarest y Yakarta. Norman junta sus manos brevemente. No estábamos solos. El sistema se construyó para protegernos. Gobiernos, contratistas privados, agencias de inteligencia, todos hicieron la vista gorda. O se aprovecharon de ello. Él toma una respiración larga. El general Ross quería tomar el control de Shield. Así que planeamos matar a Peggy Carter y a los miembros del Consejo Mundial. Ross logró matar y reemplazar a algunos miembros. Pero finalmente no logramos matar a Peggy. En cuanto a los nuevos miembros corruptos, estoy bastante seguro de que el señor Fury se encargará de ellos. Y el ataque a Shield también fue obra nuestra. Otra breve pausa. La operación costó decenas de vidas. Norman se acerca a la cámara. Su voz se suaviza, casi un susurro. Para mi hijo, Harry, no espero perdón. Solo espero que tu futuro no esté marcado por mis pecados. Que tengas la oportunidad de vivir en libertad. De ser mejor que yo. Una pausa. Sus dedos flotan sobre el arma que está a su lado. Esto no es redención. Esto no es valentía. Es lo mínimo indispensable. La verdad. Todo lo que construí fue una mentira. Y me niego a permitir que otros sigan ocultándose tras ella. Él coge el arma. Para quienes ven esto, saben quiénes son. Me ayudaron a construir esto. Lo vieron crecer. Lo usaron para lucrarse, para silenciar, para matar. Creen que nadie puede tocarlos. Su voz se agudiza. Pero alguien viene. No por dinero. No por poder. Solo por la verdad. Y no siguen tus reglas. Toma un último respiro. No me queda nada más que la verdad. Espero que acabe con todo esto. Y después de mi muerte, toda la información que he recopilado llegará a la policía, a las cadenas de noticias y a Shield. Sin pensar ni decir nada, presionó la pistola bajo su barbilla y. Estallido. La cámara se corta. Pantalla negra. Después de unos minutos de ruido estático, la pantalla volvió a la vida. Una figura se alzaba en el centro del marco, vestida con uniforme de combate negro, con el rostro oculto tras una máscara táctica. Sin nombre. Sin insignias. Solo silencio. Entonces ella habló.
Este mensaje es para todos los gobiernos, agencias y organismos encargados de hacer cumplir la ley que acaban de presenciar la confesión de Norman Osborn. Su voz era profunda y quebrada gracias al modulador de voz. Todos estos años disfrutaste y no te molestaste en tomar las medidas adecuadas. Así que hoy te daré tiempo. Tienes 5 horas. Ella no levantó la voz. No hacía falta. 5 horas para actuar. Arresten a las personas mencionadas. Congelen sus bienes. Asegúrense de que estén todos seguros. Se han entregado las pruebas. Tienen todo lo que necesitan. Una breve pausa. Si lo dudas, si tan solo uno de ellos desaparece, lo sabremos. Y entonces la Legión de las Sombras tomará el control. Sin amenazas. Solo hechos. No estamos aquí para debatir. No estamos aquí para jugar. Somos la respuesta a su fracaso. Ella dio un paso lento hacia adelante. A los corruptos. No huyan. No se escondan. Ya tuvieron su tiempo. Construyeron su poder sobre el miedo, la mentira y la sangre. Pero ese tiempo ya pasó. Otro paso. Ninguna fortaleza podrá protegerte. Ningún aliado te protegerá. Ningún trato será aceptado. Un ritmo. A quienes nos observan en todo el mundo, presten atención a lo que hacen sus líderes a continuación. ¿Quién actúa? ¿Quién guarda silencio? ¿Quién protege a los culpables? Ella inclinó la cabeza ligeramente. 5 horas. Esa es tu ventana. La pantalla se volvió negra. Luego apareció un temporizador. 4:59 minutos, 59 segundos debajo, en letras blancas. Legión de la Sombra. Operación Pizarra Limpia. El mundo había sido advertido. Sitio negro militar de E.U. Ubicación no revelada. Las luces rojas de emergencia parpadeaban por el centro de mando, inundándolo todo con un resplandor ominoso. Las pantallas mostraban la transmisión en vivo que acababa de terminar. Se oyó un breve zumbido de estática antes de que el personal de mando cortara la señal manualmente. El general Thaddeus Thunderbolt Ross se encontraba en el centro de todo, con el rostro impasible, la mandíbula apretada y las manos apretadas a la espalda. La sala estaba llena de personal uniformado, analistas y oficiales de inteligencia, esperando órdenes. No habló de inmediato. Se quedó mirando la pantalla negra con la cuenta regresiva en marcha. 4:56 minutos, 42 segundos. Señor, dijo un asistente, vacilante. El presidente exige una respuesta inmediata. Todas las agencias importantes han sido comprometidas. Las imágenes son auténticas. La informática forense lo confirma. Otro oficial se acercó. La Interpol acaba de emitir una notificación roja para usted, señor. Y para el senador Colter. Amer ya ha sido detenido por el MI6. Ross apenas se inmutó. Que se vaya al infierno el presidente, gruñó. La habitación se congeló. Ross se giró y su voz sonó aguda y autoritaria. Asegura todas las salidas. Desactiva el equipo fantasma. Protocolo de nivel 7, quema todo. Todos los datos. Todas las copias de seguridad. Si está en un servidor, desaparece en 10 minutos. Pero señor, la Legión de la Sombra, que vengan, gruñó Ross. Tenemos 2 equipos de la Fuerza Delta, 4 escuadrones de la División de Actividades Especiales de la CIA y un pelotón de SEALs. Si intentan cualquier cosa, los aniquilaremos como perros. Miró a su personal con una mirada fría. ¿Me he explicado bien? Ellos dudaron. Ross alzó la voz. Dije, ¿me he expresado con claridad? El personal de mando se puso firme. Sí, señor. Entonces, ¿qué esperas? Muévete. La sala se sumió en el caos mientras los oficiales se apresuraban a cumplir las órdenes del general. Chapter 75. Corruption. Londres. Sitio negro del MI6. 26 minutos después de la transmisión, Justin Amer estaba desplomado en una silla de acero, con los brazos esposados a la espalda y las rodillas hinchadas y palpitantes tras semanas de estrés, sobreesfuerzo e inflamación sin tratar. Vestía un traje de diseñador arrugado, cuyas líneas, antes impecables, ahora estaban arrugadas y sucias. Su cabello, antes perfecto, estaba peinado hacia atrás con sudor nervioso. Su característica presunción. Desaparecido. Al otro lado de la mesa, una oficial de inteligencia británica hizo 3 clics con un bolígrafo, lenta y deliberadamente.
Señor Amer, dijo con un acento cortante, le sugiero que empiece a explicar por qué su nombre aparece estampado en una confesión de crímenes de guerra global. Amer intentó sonreír. La sonrisa de siempre, el encanto de la sala de juntas. Pero sus labios apenas movieron. Mira, no sé qué dijo Osborn, pero está intentando salvar su propio pellejo, ¿verdad? Que se ensuciara a todos. La clásica jugada del narcisista. El agente se inclinó hacia adelante. Hemos corroborado el volcado de datos. Su nombre aparece en las transferencias de fondos. El proyecto cibernético en Zagreb. Esa tecnología era suya. ¿Y las pruebas de aumento fallidas en Manila? Su firma está en el manifiesto de envío. La voz de Amer se quebró. Me financiaron para innovar. Todo lo que hice fue bajo contrato militar. ¿Crees que quería que esos bichos raros murieran en los laboratorios? Estaba construyendo un futuro. Un mundo más seguro. Con armas más geniales. Hizo una mueca mientras se movía y sus rodillas ardían como fuego. El agente ni siquiera pestañeó. Probaste tecnología no autorizada en huérfanos de guerra. Intentaste implantar conectores neuronales en niños vivos. Y ahora, tu viejo amigo Norman acaba de revelar todos los secretos más horribles que alguna vez intentaste ocultar. Amer rió con amargura. Se suponía que Norman moriría en ese laboratorio. El mandarín prometió, se quedó congelado. Demasiado tarde. La habitación quedó en silencio. El agente arqueó una ceja. ¿El mandarín? Amer tragó saliva con dificultad. No. Nada. Demasiado estrés. Me equivoqué. Ella se levantó, caminó hacia el espejo que estaba detrás de él y se tocó el auricular. Conecta a Londoncelli con la recuperación de información del mandarín. Rastrea todas las llamadas recientes de Amercom. Borra sus últimas 48 horas. Si miente, arresta a todos con quienes haya hablado. Por fin tenemos una pista sobre el mandarín después de todos estos años. No pierdas. Se giró, fría y letal. Ya no es un hombre de negocios, señor Amer. Es una prueba. Amer se desplomó hacia adelante, agitando el pecho. Mierda. Unos minutos después, la habitación había estado en silencio durante demasiado tiempo. Justin Amer estaba sentado allí solo, bañado por la fría luz de los fluorescentes. Su respiración se había calmado, pero sus nervios no. Cada crujido del pasillo, cada zumbido de la estática del panel de seguridad lo hacía estremecer. Las luces parpadearon una vez. Él miró hacia arriba. Parpadeó de nuevo. Luego salió. Oscuridad total. A Amer se le hizo un nudo en la garganta. Hola. Las luces de emergencia se encendieron con un tono rojo tenue. Y entonces lo vio. Una silueta, de pie en un rincón de la habitación. Perfectamente quieta. Como si siempre hubiera estado allí. Sin pestañear. Inmóvil. Un traje negro. Mate. Una máscara sin rostro sobre la cabeza de la figura, sin rasgos distintivos salvo por dos pequeñas ranuras donde deberían estar los ojos. La voz de Amer se quebró. ¿Qué demonios? La figura avanzó. No se oyeron pasos. Las esposas metálicas que sujetaban las muñecas de Amer resonaron al forcejear. No, no puedes estar aquí, balbuceó. Esto es el Mi-6. No puedes entrar así como así. La voz que respondió era modulada, apenas humana. Ahora no eres más que un lastre. Amer parpadeó. Espera, teníamos un trato. Hice todo lo que me pidió. Me quedé callado. O sea, fue solo un desliz. No les conté nada sobre los anillos de las sombras ni sobre el plan de asesinato de Howard. La figura no respondió. Luego, movimiento. Una mancha de luz plateada. Un destello de acero se arqueó hacia adelante, demasiado rápido para que Amer reaccionara. SCHK. El sonido no era fuerte pero el calor fue inmediato. Amer bajó la mirada y vio la hoja que le sobresalía del pecho, perfectamente en ángulo, atravesándole el corazón. La sangre empezó a correr, primero despacio, luego más rápido, deslizándose por su camisa como tinta sobre lienzo. Su boca se movió, pero ningún sonido salió de ella. Hablas demasiado. Otro destello de movimiento. Silbido. Su cabeza rodó limpiamente de sus hombros y golpeó el suelo con un ruido sordo y húmedo, sus ojos estaban abiertos por la sorpresa y su boca todavía se movía nerviosamente. Un geyser de sangre salpicó la pared formando un arco rojo.
El asesino se quedó quieto un instante, observando cómo el cuerpo se desplomaba de lado tras unas breves sacudidas, como un pollo decapitado. Su espada goteaba sangre. Extendió la mano hacia atrás, a punto de envainar la espada en su montura, hasta que todos sus sentidos gritaron. Peligro. Cerca. Inmediato. El instinto le dijo que corriera. Pero sus músculos no respondían. Algo frío presionó contra la base de su cuello, metal. Entonces se oyó una voz masculina, baja y tranquila, justo detrás de su oreja. Vine aquí para sacarle información a Amer, pero ¿qué era eso de un plan de asesinato contra Howard Stark? El asesino no respiraba. Su mano se crispó, sus dedos rozaron la empuñadura de su segunda espada, pero la presión en su cuello cambió, lo suficiente para recordarle. Un movimiento en falso, y su columna se separaría de su cráneo antes de que el pensamiento terminara de formarse. El asesino no parpadeó ni se inmutó. Pero sus labios se movieron levemente. Un clic débil, casi imperceptible. Píldora venenosa, murmuró, reconociendo las señales demasiado tarde. Pero no pasó nada. El cuerpo del asesino se sacudió ligeramente y luego se congeló. Sus dedos se crisparon una vez. 2 veces. Entonces y nada. Sin espuma en la boca. Sin labios morados. Sin convulsiones. Solo confusión en sus ojos. El hombre detrás de él ladeó la cabeza. Vaya. Parece que tu cóctel de cianuro se había caducado. ¿Cómo demonios te convertiste en asesino? Usar productos caducados es malo para la salud. Los ojos del asesino se abrieron de par en par. Intentó moverse, pero su cuerpo le falló por completo. Sus extremidades estaban inertes, su visión borrosa. La piel alrededor de su mandíbula empezó a enrojecerse, pero no como debería. La toxina había sido neutralizada antes de que pudiera activarse. Las rodillas del asesino se doblaron mientras caía hacia adelante y golpeaba el suelo. SHHH. Esa sensación de desvanecimiento. Es que tu sistema nervioso se va de vacaciones. Ya despertarás. Probablemente. Miró hacia la esquina. Trae la bolsa. 2 viudas emergieron silenciosamente del pasillo, saliendo de su modo invisible. Parece que Norman no era el único que quería acabar con la vida de tu padre, dijo uno. Bueno, maldito mandarín. Lo desactivé hace años. Ahora parece que ha vuelto a rastras y está atacando a papá otra vez, suspiró Tony. Etiquétenlo, desmóntenle todo el equipo, bloqueen cada punto nervioso. Lo quiero intacto hasta que Melina le ponga las manos encima. No debe decir ni una palabra hasta entonces. ¿Entendido? Entendido, dijeron al unísono. Se movieron con rapidez y eficiencia. Una viuda levantó el cuerpo del asesino mientras la otra guardaba sus armas en una caja de nanobots sellada. Tony se giró y miró los restos de Justin Amer. La sangre. La cabeza. La expresión de traición atónita aún estaba congelada en su rostro sin vida. Podrías haberte callado, Amer, murmuró. Pero no. Tenías que ser tú mismo. Que Justin muriera en ese momento perjudicaba la reputación de la Legión de las Sombras. Tony no quería que el público ni las autoridades los consideraran asesinos a sangre fría. Quería usar las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero no había ninguna. El asesino las había destruido antes de entrar. Así que Tony usó a Hermes para crear grabaciones y voces falsas. Para la IA, fue pan comido. Abrió la palma de la mano. Los nanitos formaron una pequeña memoria USB con las grabaciones falsas de uno de los agentes corruptos del MI6 asesinando a Amer. Colocó la memoria sobre la mesa. Luego desaparecieron en las sombras. ¿Y dónde están los agentes? Bueno, el asesino detonó una bomba justo afuera del lugar antes de infiltrarse. Así que los agentes estaban ocupados solucionando el problema. Y a los pocos guardias que estaban dentro los adormecieron con gas somnífero. 2 horas después ubicación. Sitio negro militar de R. Costa este estado. Crítico operación tormenta interna. En curso las sirenas de alerta roja resonaban por todo el complejo. Los reflectores iluminaban la base como un campo de batalla, y el denso zumbido de los helicópteros vibraba en el aire. Dentro de las instalaciones, un pequeño ejército de policías militares, alguaciles estadounidenses y equipos tácticos federales se desplazaban con precisión por pasillos reforzados. La orden del presidente había sido clara. Tráiganme al general Thaddeus Ross. Vivo. Antes de que la Legión de la Sombra lo atrape.
Aunque nadie sabía de la Legión de la Sombra hasta esta noche, el hecho de que hubieran encontrado tanta información sobre la corrupción tan rápido fue suficiente para desconcertarlos. En ese momento, todos estaban asustados, pensando en sus pequeñas fechorías y abusos de poder, y temían ser expuestos públicamente. La única forma de minimizar el daño era rescatar a Ross con vida y obtener todos sus archivos y registros secretos antes que la Legión. De lo contrario, todo el gobierno colapsaría si esa información se expone. Pero Ross no se iba a quedar callado. Sala de mando nivel 3. El general Ross se encontraba en el centro del caos, con un chaleco táctico completo sobre su uniforme. Llevaba una pistola personalizada de alta resistencia en su funda, mientras cargaban discos duros cifrados en un maletín reforzado a su espalda. Gritó por el comunicador. Estado de la ruta de exfiltración Bravo. Una voz crepitó en el canal. Comprometido. El helicóptero de extracción fue interceptado. Nos estamos desviando al búnker secundario. Ross golpeó la consola con el puño. Maldita sea. No vamos a perder esta base. Asistente. Señor, el presidente lo declaró rebelde. La cadena de mando se ha derrumbado. Las órdenes vienen directamente de la Casa Oval. Ross sacó su arma y disparó a la consola junto a la cabeza del ayudante. Saltaron chispas del monitor. Yo soy la cadena de mando. Chapter 76. Project Goblin. Un Leased. Las alarmas sonaron. Los disparos resonaron por los pasillos mientras las fuerzas tácticas federales penetraban en las capas exteriores de las instalaciones. Gritos y caos los siguieron. 1. Sangre. El hedor a pólvora y la desesperación. El general Thaddeus Ross caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, con los labios curvados en una mueca de desprecio y los ojos ardiendo de rabia. El equipo Alfa ha caído. Hecho está flanqueado. Estamos sangrando, señor. Ross ignoró el parloteo del comunicador. Se volvió hacia la bóveda de acero reforzado al fondo de la sala, protegida por escáneres biométricos y cerraduras de titanio de 15 centímetros. Proyecto Goblin solo acceso autorizado. Se arrancó la tarjeta de acceso del cuello, la metió de golpe en el lector y apretó el pulgar contra el escáner. La máquina zumbó. Hizo un clic. Luego siseó al salir vapor de los sellos. Señor, ¿qué demonios hace? Ladró un coronel a su lado. Esa ala está sellada por algo. No puede dejarlos salir. Nuestros hombres siguen ahí fuera. Ross sacó su pistola y le disparó al hombre en la cabeza. Nadie me cuestiona, gruñó. La pesada puerta se abrió. Una ola de aire frío inundó la zona, y con ella, el olor a podredumbre. Químicos. Muerte. Dentro. Bóveda subterránea. Proyecto Goblin. Hileras de cápsulas de contención alineaban la cámara. Vidrio esmerilado. Tubos y cables. Cada cápsula albergaba una figura con forma humana, deforme, retorcida, apenas con vida. Eran los rechazados del suero G, los fracasos que Ross nunca había descartado. Mutados, rabiosos, mantenidos sedados y confinados en lo más profundo de la base. Cosas rotas, hechas de ciencia rota. Algunos tenían extremidades extra. Otros tenían huesos al descubierto, mandíbulas sin forma u ojos que brillaban de un color extraño. Sus mentes habían desaparecido, pero su fuerza, inmensa. Ross les colocó explosivos en el cerebro, así que si caían, explotarían y aniquilarían a los enemigos. Ross tiró de la palanca de anulación de emergencia. Sonó una sirena. Proyecto Goblin. Anulación de contención. Iniciada. Las vainas silbaron. El líquido se drenó. Las cerraduras se soltaron. ¿Qué demonios estás haciendo? Gritó alguien a través del auricular de Ross. Ross respondió con calma, como quien prende fuego a su propia casa para fastidiar a su enemigo. Estoy nivelando el campo. Se abrió la primera cápsula. Se escuchó un gruñido bajo. Luego otro. Luego otro. Gruñidos. Retorcimientos. El sonido de garras raspando metal y huesos rompiéndose en nuevas hieras. Decenas de criaturas comenzaron a moverse. Algunas cojeaban. Otras saltaron de inmediato a las paredes. Las luces del pasillo parpadearon. Luego fracasó. La oscuridad se tragó el interior de la base hasta que unos ojos brillantes comenzaron a aparecer en la oscuridad. Gruñidos bajos y húmedos resonaron por los pasillos. Luego vinieron los chillidos. Gargantas mutadas desgarrando el silencio como almas en pena. Las criaturas del proyecto Goblin estaban despiertas. Y hambriento.
Salieron de la bóveda, con sus extremidades deformadas arrastrándose por paredes, techos y suelos a una velocidad aterradora. La carne se desprendió de las partes de sus cuerpos donde la regeneración había fallado. Los músculos se contrajeron violentamente bajo la piel transparente. Los dientes sobresalían de sus mandíbulas en ángulos imposibles. Los huesos crujieron de forma audible mientras sus cuerpos se readaptaban al movimiento tras años en suspensión. El primer soldado al que llegaron ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Una garra le atravesó el pecho como papel mojado. La sangre brotó de su boca cuando la criatura lo partió en dos, cada pedazo lanzado contra paredes opuestas. Una de las bestias se abalanzó sobre un grupo de agentes federales, con su cuerpo convertido en un borrón de movimiento. Agarró a 2 hombres por las cabezas y los aplastó como si fueran cocos. Los cráneos se hicieron añicos. Una niebla roja se extendió por el pasillo. Otra criatura, encorvada y rezumando bilis negra por la espalda, se arrastró hacia adelante con brazos el doble de largos que su torso. Se abalanzó sobre un escuadrón, y su columna vertebral se extendió en el aire, apuñalando a 3 hombres en un solo movimiento como un arpón carnoso. Sus gritos fueron breves, sus cuerpos convulsionaban mientras la criatura tiraba de su columna hacia atrás, arrastrándolos hacia un montón de sangre. Se oyeron disparos de pánico. Los fogonazos iluminaron la oscuridad. Pero las balas apenas frenaron a los monstruos. Un soldado descargó un cargador entero en el pecho de un goblin gruñón. La criatura no se detuvo, solo gritó más fuerte, luego agarró al hombre por la mandíbula y se la arrancó de la cara. La sangre salpicaba las paredes. Las botas resbalaban en la sangre. Las comunicaciones por radio se llenaron de gritos aterrorizados y estática. Retrocedan. Retroceda. Un soldado dobló la esquina demasiado tarde. Una bestia del tamaño de un oso lo estrelló contra la pared una y otra vez, hasta que solo quedó pulpa roja y una armadura destrozada. La criatura olfateó las ruinas y luego emitió un gruñido bajo y complacido. En el comedor, los supervivientes intentaron reagruparse, bloqueando la entrada. No importaba. Uno de los goblins se lanzó por la ventana reforzada, con el cuerpo retorciéndose en el aire y las garras extendidas. Aterrizó en el centro del grupo y estalló en una explosión de garras y dientes. La carne cayó al suelo en pedazos. Los órganos se desparramaron como fruta reventada. Un soldado intentó arrastrarse sin piernas. La criatura lo arrastró hacia atrás, devorándole el abdomen como un perro salvaje. En otro lugar, una cámara captó a un goblin deslizándose boca abajo por el techo y luego cayendo silenciosamente en una sala de comunicaciones. Los operadores del interior no se dieron cuenta hasta que fue demasiado tarde. La sangre tiñó los monitores. El grito de un hombre se apagó al desaparecer toda su parte superior en las fauces del monstruo. Ross avanzaba por los pasillos inferiores mientras la masacre se extendía. Sus botas resonaban contra el suelo metálico, y los lamentos a sus espaldas se intensificaban. No se inmutó. Detrás de él estaban 4 de sus leales y agentes especiales con armadura de combate. Arrastraban unidades cifradas y cajas negras portátiles llenas de información incriminatoria, asegurándose de que si Ross escapaba, la verdad nunca se revelaría. Llegó a la escotilla secreta, una puerta blindada oculta tras la carcasa de un viejo generador. Uno de los hombres marcó el código de acceso. La puerta se abrió con un silbido. Ross se giró una última vez para escuchar el caos que había desatado. Gritos. Rugidos. Disparos que se convierten en gorgoteos húmedos. Él sonrió. Querían monstruos, dijo. Y ahora los tienen. Entró en el oscuro túnel que había más allá. La escotilla se selló tras él. Y de vuelta en la base, los gritos finales se desvanecían, reemplazados solo por el sonido de carne desgarrándose, huesos rompiéndose y los gruñidos implacables de horrores que nunca debían volver a ver la luz. Unos minutos después, el cielo se agitaba con humo y llamas mientras Tommy flotaba en el aire. A su lado estaban Yelena y 6 viudas. El luz de su casco parpadeaba con alertas rojas. Marcadores de bajas, escaneos de bioseñales, señales hostiles. Abajo, el sitio negro era una masacre. Los cuerpos yacían esparcidos como marionetas rotas. La sangre resbalaba por los pasillos. Algunas criaturas aún destrozaban los restos, chillando, con los cuerpos manchados de sangre. El aire apestaba a hierro y carne carbonizada. Los ojos de Tony se entrecerraron cuando el escáner marcó los objetivos. 50 enemigos. Genéticamente inestable. Mayor durabilidad.
Detonadores neuronales integrados. 30 recursos tácticos aliados. Estado crítico. Un escape confirmado. Ross. Submarino clase UP6 abriendo una brecha en el túnel este. Mierda, murmuró. Abrió el comunicador. Yelena, Ross está huyendo como el cobarde que es. Acaba de salir en un submarino furtivo por el túnel este. Intercéptalo. Ahora mismo. Entendido, respondió Yelena con brusquedad. Voy a destripar a ese cabrón. Su armadura se ajustó en pleno vuelo, y los propulsores se encendieron mientras se dirigía hacia los acantilados donde emergía el túnel subterráneo de Ross. Un leve estallido sónico la siguió. No. Necesitamos a ese bastardo con vida, continuó Tony observando la zona. Está bien, respondió Yelena. Tony se volvió hacia el resto de su equipo. 6 viudas flotaban junto a él en perfecta formación, sus armaduras nanométricas de clase sigilosa ondulaban con distorsiones de luz y estaban erizadas de módulos de armas avanzados. Señaló hacia abajo. Hay 30 supervivientes. 50 objetivos. Y estos bichos tienen bombas en la cabeza. Un tiro en la cabeza de más y se llevarán a todos los que los rodean. Se ajustó la visera. Ajustó su visor, recalibrando los umbrales cinéticos para enfrentamientos controlados. 2 de ustedes quédense en el cielo. El resto síganme. Los lanzaremos por los aires, y el número 1 y el número 2 los atacarán con toda su potencia. Fácil, ¿verdad? Vamos. Cayó del cielo como un meteoro. Las viudas le siguieron. Tony cayó al suelo con un estruendo, y sus repulsores se activaron para amortiguar el impacto. El hormigón se hundió bajo sus botas. A su alrededor, los goblins mutados chillaron, atraídos por el ruido, con sus extremidades deformadas retorciéndose de anticipación. Fuerzas tácticas, retírense. Déjenos estos monstruos a nosotros, retumbó la voz de Tony. Los soldados no tuvieron más remedio que retroceder, pues conocían sus límites y veían lo que esos monstruos podían hacer. Sus armas no tenían ningún efecto sobre sus cuerpos. Y considerando su situación, decidieron obedecer solo para sobrevivir. Retrocedan. Equipo. F, gritó el líder. Adquisición de objetivo, Hermes activó el modo de objetivo automático. 50 marcadores rojos se iluminaron. Enciéndelos, gruñó Tony. Las viudas se lanzaron tras él como fantasmas armados. Mientras las criaturas se precipitaban, Tony disparó un haz repulsor de gran alcance al suelo frente a ellas, la fuerza cinética pura elevó a 4 goblins por los aires. Luego disparó múltiples rayos repulsores para impulsarlos aún más hacia el cielo. Ahora. 2 viudas atacaron a las abominaciones aéreas con micromisiles guiados. Las explosiones iluminaron el cielo con llamaradas anaranjadas y verdes. Los cuerpos de los goblins se desintegraron en el aire, dejando una lluvia de carne quemada y fragmentos de hueso. Otra manada cargó. Una viuda de rojo giró, lanzando una granada de pulso que se clavó en el pecho de un goblin. La explosión la lanzó hacia el cielo, donde Tony la remató con una doble ráfaga repulsora, destrozándole el abdomen. Otra viuda activó sus botas antigravedad y patinó sobre el suelo manchado de sangre. Se deslizó bajo un goblin que se abalanzaba sobre él, le clavó una cuchilla de plasma en el estómago y lo pateó hacia su compañero, quien lo remató con un dardo explosivo de alta potencia directo a la cabeza. ¡Bum! Se acabó. Los sistemas de Tony se centraron en otro grupo. 8 de ellos formaban un semicírculo alrededor de los supervivientes atrapados. Despejen el campo, ordenó. 3 viudas volaron hacia ellos. Sus trajes cambiaron a modo peleador. Sus guanteletes se volvieron de un rojo brillante, y su defensa se multiplicó por 5 y su velocidad por 2. En un abrir y cerrar de ojos, lanzaron a esos monstruos por los aires. En el aire, atacemos. Tony y los otros 3 alzaron el vuelo. Los misiles salieron disparados de sus guanteletes. Cada golpe era preciso. Explosión para desmembrar, detonación programada justo antes del impacto para evitar activar las bombas neuronales. Los monstruos estallaron como fruta madura. Otra criatura intentó cargar contra los soldados heridos que estaban detrás de Tony. Este no dudó. Disparó un pulso sónico de alta densidad. El goblin se desplomó, con las orejas y los ojos sangrando y convulsionando violentamente. Una viuda voló hacia él con una espada de plasma brillante y le cortó la cabeza antes de lanzarlo por los aires de una patada mientras Tony lo atacaba con su ráfaga repulsora.
Levanta, explota, repite. Lánzalos. Hazlos estallar. Una viuda atrapó a una criatura en el aire con una cuerda de agarre, la hizo girar como un mayal y la estrelló contra otras 3 antes de detonar una carga de termita en su cadáver. En 2 minutos, todos los monstruos murieron. Tony miró a su alrededor. Aunque salvó lo que quedaba de la fuerza táctica, muchos no sobrevivieron. Muchos heridos y, bueno, demasiada sangre y sangre. TSK. Ese lunático. Y pensar que tiene una horda de monstruos como esta. No había información al respecto en el sistema ni en sus archivos personales. Probablemente almacenamiento o archivos analógicos. Limitaciones de la tecnología, ¿eh? Tony activó sus bionanitos. Chapter 77. Red vial. El mar presionaba desde todos lados, frío, negro, aplastante. Un submarino de clase furtiva se deslizaba silenciosamente en la oscuridad. Su revestimiento de aleación desviaba el sonar. Sus sistemas funcionaban a oscuras. Dentro, el general Tadeusz Ross se encontraba en la cápsula de mando, flanqueado por su círculo íntimo. Cajas de datos y contenedores de riesgo biológico estaban siendo sellados dentro de una bóveda con amortiguación de vibraciones. 11 minutos, 38 segundos hasta cruzar a aguas internacionales. Ross se aferró a una barandilla reforzada, con la vista puesta en las transmisiones en vivo. La sangre le cubría el cuello. Su expresión era indescifrable. La etapa final estaba en marcha. Lecturas de potencia estables. Bloqueadores intactos. Estamos limpios, murmuró el navegante. Ross respondió solo con un asentimiento y escribió un comando privado. Activar protocolo antimanipulación parte trasera del casco refuerzo de supresión. Activado neural enforcer en línea afuera enfoque de la viuda Yelena flotaba en la oscuridad como un fantasma. Su modo subarmadura se ajustaba a la forma, soportaba presiones superiores a 450 metros, y su malla de nanocitos se ajustaba con cada cambio de corriente. De color negro azabache, hidrodinámico y sin fricción. Alrededor de sus muñecas, microimpulsores de vórtice pulsaban con un suave brillo azul. Su HUD se iluminó, mapeando los residuos térmicos del reactor silencioso del submarino. Objetivo. Submarino clase FCUP-6. Profundidad. 378 m. Hacking imposible. Sistema analógico independiente. Clasificación del casco. Compuesto de grado 12. No se permiten brechas físicas. Recomendado. Entrada del puerto de microgusano a través del nodo de entrada secundario. Ella sonrió con suficiencia. Siempre los conductos. Yelena no rompió el casco, no directamente. Se aferró al exterior cerca de un nodo de admisión de mantenimiento. Un conducto estrecho utilizado para reciclar agua filtrada para los sistemas de refrigeración. Normalmente sellado, pero no blindado como el casco presurizado. Los nanitos de su mano derecha se movieron, formando un dispositivo arácnido. Liberó un infiltrador de nanofilamentos. Este se introdujo en el conducto de admisión y desplegó un anulador de presión localizado. Un campo diseñado por Stark que simulaba la presión interior el tiempo justo para atravesar la nave sin desestabilizarla. El dispositivo emitió un siseo. Presión igualada. Una ventana momentánea. Yelena la siguió, deslizándose por el pozo con los pies por delante como una bala. El campo se selló tras ella, manteniendo la integridad del casco. No se activaron alarmas. No hubo diferencial de presión que alertara al submarino. Dentro de la nave, las luces ambientales brillaban en rojo. Ella estaba dentro. Interior corredor submarino. Yelena emergió en una cubierta de mantenimiento con acceso a la ventilación, justo encima del compartimiento del motor. Se movió rápido. Silenciosa. Concentrada. 2 guardias cerca del cruce, patrulla estándar. 2 disparos de un silenciador de muñeca. Cuellos quebrados hacia adelante. Cuerpos que caían en silencio. Sud emitió una advertencia. Forma de vida de combate acercándose sector B3. Ella no tuvo tiempo para esconderse. Cambió de postura y desenvainó sus 2 espadas eléctricas. Ahora mismo, no tenía motivos para esconderse y luchar. ¿Por qué lo haría teniendo tantas armas que probar con esos cabrones? El ejecutor de combate entró. Era enorme, genéticamente mejorado, cubierto de armadura. Sin insignias. Sin voz. Una reliquia del ejército privado de Ross. El monstruo se abalanzó. Era rápido a pesar de su corpulencia.
Ella lo esquivó, a duras penas, girando bajo su ataque y lanzando un tajo hacia arriba por el costado. Saltaron chispas. No hubo sangre. Solo carne unida a la armadura de Kevlar. ¿Podrías mirar eso? Es lindo. Él la agarró del brazo. Ella giró con el movimiento, envolviéndolo en el torso a mitad de giro y clavándole un cuchillo de fusión en la base del cráneo. Rugió, pero no de dolor. Fue instinto. Él cargó hacia atrás y la estrelló contra la pared. Yelena jadeó, apretó los dientes, luego sacó el cuchillo y clavó un disco EMP en la articulación de su columna. BZZZZZRT. Se desplomó, retorciéndose, con el sistema nervioso trastocado. Demasiado gigante. Yelena le pisoteó la cabeza, esparciendo sesos y sangre por todo el suelo. Las paredes del pasillo estaban manchadas de sangre y aceite. Los cuerpos de los guardias de élite de Ross yacían en el suelo en montones retorcidos, algunos quemados, otros descuartizados, otros desmoronados como muñecas rotas. Chispas salían del cableado aéreo, donde las descargas de energía habían sobrecargado los circuitos. Yelena se movía como una fuerza de la naturaleza. Imparable. Sin complejos. Su traje cambiaba de modo con fluidez. En una habitación, usaba dardos sónicos que licuaban los tímpanos. En la siguiente, agitaba las muñecas, desplegando hilos de monofilamento que cortaban la armadura y la carne por igual. El sistema de redirección cinética del traje absorbía los disparos y los devolvía en ráfagas calibradas que convertían las puertas blindadas reforzadas en metralla. Pasó junto a otros dos guardias en un punto de estrangulamiento. Uno levantó su rifle. Gracias, gracias. Disparos silenciados. Ambos cayeron, justo en los ojos. Sin vacilación. Sin piedad. Yelena se rió entre dientes cuando una unidad lanzallamas salió de su guantelete y convirtió a un escuadrón de emboscadores que esperaban en hogueras ambulantes. Tony se superó a sí mismo. Por suerte, este submarino está muy bien hecho. Todo está reforzado. ¿Debería quedármelo? Activó el modo raya, sus botas antigravedad invirtieron la polaridad, lanzándola contra el techo. Una escopeta angular Uigo se desplegó desde su módulo de hombro. Disparó hacia abajo mientras corría por el acero, sembrando la muerte mientras los soldados acorazados se apresuraban y gritaban. Cubierta principal un poco más adelante se detuvo en el mamparo reforzado. Dos torretas pesadas giraron hacia ella. Apuntado automático. Agua. Me consiguió juguetes. Ella no se movió. En cambio, lanzó un dron del tamaño de un puño hacia adelante. Rebotó una vez y luego se expandió en el aire, convirtiéndose en un espejo reflectante. Las torretas dispararon. El espejo se levantó hasta su altura máxima, formando una pantalla cóncava de 180 grados. Las balas rebotaron, directamente en las torretas. Boom. Boom. Torretas caídas. 1. Silencio. Ja. Joder, sí. Yelena avanzó como si fuera la muerte encarnada. Sala de mando. Ross permanecía sentado al timón, aún en calma. Sus guardias se habían ido. Su tripulación, muerta o inconsciente. El único sonido en la habitación era el zumbido sordo del motor del submarino, y el lento golpeteo del dedo de Ross sobre un vial de suero rojo. Las puertas de acero se abrieron de golpe con un silbido y un crujido de metal deformado. El humo se extendía detrás de Yelena mientras entraba a la sala de mando como un dios de la guerra con piel de viuda, hombros erguidos y sangre salpicada por todo su traje. Ella vio a Ross inmediatamente. El hombre permanecía sentado como una estatua, impasible. Sin dejar de tamborilear con un dedo sobre el frasco rojo que había en la mesa junto a él. Sin guardias. Sin pánico. Solo esa calma presumida y calculadora de un hombre demasiado orgulloso para rogar y demasiado peligroso para dejarlo respirar. Yelena ladeó la cabeza. Sus ojos eran ilegibles detrás del brillo de su haz. General Thaddeus Ross dijo con voz serena, resonando en la silenciosa sala. Tiene dos opciones. Ross no levantó la vista. Cuéntamelo. Ella se acercó. Su tono no cambió. 1. Te levantas, caminas hasta aquí como un buen criminal de guerra y vienes en silencio. Opción 2. Te rompo todos los huesos del cuerpo y te arrastro de vuelta a través de lo que queda de tu submarino, sujetándote por la columna vertebral. Ross finalmente levantó la vista. Sus ojos no se inmutaron. No había miedo.
Solo esa vieja arrogancia grabada a fuego. No trabajas para Shield, dijo. Tu equipo es personalizado. Tus movimientos no son federales. Y tus asesinatos no fueron limpios a nivel militar, eres un asesino profesional. Yelena no dijo nada. No hacía falta. Ross se recostó. Eres uno de ellos, ¿verdad? La Legión de la Sombra. ¿Quiénes son ustedes para interponerse en mi camino? Yelena tenía sus armas preparadas. Solo gente cuerda intentando acabar con un lunático. La mirada de Ross volvió al suero rojo. ¿Crees que esto es justicia? ¿Entrar aquí, profiriendo amenazas, actuando como si fueras mejor que yo? No creo ser mejor que tú, respondió Yelena. Lo sé. Y no es egocentrismo, son solo matemáticas. He matado a hombres peores que tú antes del desayuno. Yelena ya estaba escaneando el frasco en la mano de Ross. Ross se burló. Solo eres un niño con un traje brillante. Todo lo que hice, cada maldita decisión, fue por la seguridad de esta nación. Mantuve las amenazas lejos de tu puerta incluso antes de que supieras sostener un arma. Ahora se puso de pie lentamente, alejándose de la consola. Los hombres como yo no reciben agradecimientos. Nos manchamos las manos de sangre para que civiles como tú puedan disfrazarse y fingir que están salvando el mundo. Yelena nos movió. Torturaste a prisioneros. Convertiste a huérfanos en monstruos. Construiste armas con niños. Por un bien mayor, espetó Ross. No eres un patriota, dijo Yelena con frialdad. Solo eres un maldito monstruo inseguro que temió que el mundo ya no te necesitara. Así que te hiciste necesario con sangre. La sonrisa de Ross era débil. Tensa. Ahí es donde te equivocas. Cogió el frasco rojo y lo sostuvo entre dos dedos. Escaneo completado. Suero de adrenalina, ¿qué cojones? ¿Solo suero de adrenalina? Pensó Yelena. Soy un monstruo. Pero soy alguien contra quien no puedes ganar. Se metió el frasco en la boca. Grieta. El vaso se hizo añicos entre sus muelas. Tragó el contenido de un solo golpe. El líquido rojo le corrió por la barbilla como sangre. Chapter 78. De ser un scam. Yelena no esperó. Se abalanzó, bajo el centro de gravedad y le dio un puñetazo directo a Ross en la cara. Bueno, se contuvo un poco. Tony quería a Ross con vida después de todo. Había una grieta húmeda. Su nariz se aplastó como una tienda de campaña derribada. Su cuerpo salió disparado hacia atrás, se estrelló contra la pared metálica con un fuerte estruendo y dejó una agolladura con forma humana. Ross gimió, agarrándose la cara, mientras la sangre goteaba entre sus dedos. Pero entonces ¿y qué? Jejejeje. Empezó a reír. No del tipo tranquilo y confiado. He perdido todo tipo de canicas. Yelena lo miró fijamente, con los brazos cruzados y golpeando el suelo con los pies. ¿Lo sientes? Exclamó Ross con la sangre corriendo por su barbilla. Me siento vivo. Ella ladeó la cabeza. Sí, es la adrenalina. ¿Quieres una estrella dorada? Ross se apartó de la pared, tambaleándose ligeramente, pero con una sonrisa demente dibujada en su rostro. Se tambaleó hacia adelante como un borracho que ve doble. Con un grito fuerte e ininteligible, le asestó un puñetazo en el pecho. Yelena ni siquiera se movió. Golpe. Los nudillos de Ross chocaron con la armadura de nanitos. Se oyó un crujido repugnante. Su muñeca se dobló hacia atrás en un ángulo que no se supone que deban doblarse. Ross aulló, tambaleándose hacia atrás y agarrándose la mano destrozada. Yelena parpadeó. Una vez. 2 veces. Ella señaló su muñeca con una expresión impasible. ¿En serio intentaste golpear una armadura reforzada con la mano desnuda? Ross, con los ojos desorbitados y temblando, gritó. No siento dolor. Lanzó otro puñetazo con la mano izquierda, apuntando a su casco. Golpe. Otro chasquido horrible. Ross inmediatamente cayó de rodillas, agarrándose también su mano izquierda ahora rota, jadeando como un pez moribundo. El ojo de Yelena se crispó. Retrocedió un poco, mirándolo como si fuera la criatura más tonta que jamás hubiera conocido. Ella se quedó sin palabras. Ross golpeó el suelo con los puños rotos, aullando como un animal herido. Su voz rebotó en las paredes metálicas, áspera y desesperada. Esto no está bien. Rugió, con las venas hinchadas en las sienes. Se suponía que el suero funcionaría. Se suponía que...
Yelena se agachó a unos metros de distancia, apoyando el codo en la rodilla, observándolo con cierta curiosidad, como si fuera un borracho de fiesta haciendo el ridículo. Ladeó la cabeza. ¿Suero, eh? ¿Quién lo hizo? Porque, amigo, pareces tan sobrehumano como un sándwich mojado. Los ojos de Ross estaban desorbitados, inyectados en sangre. Su voz se quebró al pronunciar el nombre. Norman. Norman Osborn. Yelena aplaudió una vez, despacio y con aire burlón. ¡Guau! Un momento. Se irguió y se secó una lágrima imaginaria. ¿Confiaste en Norman Osborn? Después de que tú y tus compinches del gobierno le recortaran la financiación, intentaran ponerlo en la lista negra y le dieran, ¿qué? ¿Una semana? Ross no respondió. Solo jadeó, agarrándose las manos destrozadas. Y ahora que lo pienso, Norman nunca te dio ese suero. Lo robaste de su laboratorio después de que desapareció, ¿verdad? Ja 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 ja. Supongo que Norman esperaba que pasara algo así y. Ja ja ja. Mi suero SSS, no, 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 no puede ser, no. Ross seguía murmurando. Yelena se acercó, sus botas resonando contra el suelo. Se inclinó un poco, con una voz dulce y melosa. ¿Pensabas que el tipo al que apuñalaste por la espalda te iba a dar la clave para convertirte en el próximo Capitán América? ¿En serio lo creías? ¿Y pensabas que yo, con este traje de alta tecnología, escáneres y potenciadores de todo tipo, te dejaría beber un supersuero sin parar? Eres un completo imbécil. Ross la miró fijamente a través del dolor, pero el odio en sus ojos ahora estaba apagado y vacío. Ella sonrió aún más. Te puso una inyección de adrenalina, imbécil. Una barata. Probablemente caducada. Y te la bebiste como si fuera oro líquido. Ella se giró y comenzó a caminar lentamente en un círculo a su alrededor. Yelena ya le hizo un doble escaneo a Ross y a su sangre, por si acaso. Nunca se es demasiado precavido. Pero no. Nada. Era un humano normal. Pensabas que estabas a punto de destrozar el mundo, dijo, casi con amabilidad. Pero Norman, te destrozó primero. Solo una agradable y cálida ráfaga que te hizo sentir invencible durante unos segundos. Ross temblaba de rabia, con la sangre goteando de sus nudillos destrozados. Lo mataré, los mataré a todos. Yelena se detuvo detrás de él y su tono se volvió gélido. ¿Vives bajo las rocas? Norman está muerto, dijo. Estás acabado. Eres una reliquia. Un viejo triste y destrozado cuyo ego finalmente lo alcanzó. Ross intentó levantarse, intentó recuperar algo del soldado que solía ser, pero sus piernas se doblaron. Cayó de bruces, golpeándose la cara contra el frío suelo de acero con un golpe húmedo. Yelena se agachó junto a él nuevamente y tocó el costado de su casco para activar las comunicaciones. Paquete asegurado. Tonto como una piedra, pero respirando. Ella hizo una pausa, sonriendo bajo el casco. ¿Permiso para patearlo una vez? La voz de Tony resona en su auricular, seca y divertida. Solo una vez. No rompas nada importante. Yelena no necesitó una segunda invitación. Se paró sobre Ross, midió el ángulo como si estuviera alineando un tiro de golf y le lanzó una patada fuerte y brutal directo a la ingle. Se oyó un gruñido húmedo y lastimero. Su cuerpo se sacudió una vez y luego se quedó inerte. Yelena ladeó la cabeza. Eso pareció satisfactorio. Sacó un rollo de cuerda eléctrica de su cinturón. Con movimientos eficientes, casi perezosos, volteó a Ross, ignorando los gemidos patéticos que escapaban de sus labios ensangrentados. La cuerda se envolvió con fuerza alrededor de sus muñecas y tobillos, crepitando con un zumbido sordo al endurecerse en una secuencia de bloqueo. No iba a ir a ninguna parte, ni siquiera si despertaba. Ella lo cargó sobre su hombro como si fuera un saco de papas, arrastrando su lastimoso peso hacia el puente. Yelena se sentó en el asiento del capitán y manipuló la interfaz de control manual. Era anticuada, muy analógica, un rollo, pero nada que no pudiera resolver con unos minutos y un poco de violencia creativa hacia el panel de control. Sus propulsores activados. Yelena lo guió de regreso a la isla Horizonte. Mientras tanto, base de Ross en lo que quedaba de la base secreta de Ross, Tony y las viudas se movieron rápido. Los supervivientes yacían dispersos por el campo, gimiendo, destrozados, apenas con vida. A algunos les faltaban extremidades. Otros estaban tan sumidos en el shock que ni siquiera percibían el mundo que los rodeaba. Tony no dudó.
Activó el sistema de despliegue de bionanitos en su guante izquierdo, y una nube de máquinas microscópicas surgió de su palma. Las viudas lo imitaron, dirigiendo ráfagas de niebla brillante hacia los heridos. Los nanitos se adhirieron a los soldados heridos, tejiendo carne nueva, fusionando huesos rotos y reparando órganos destrozados con una eficiencia silenciosa, casi reverente. En cuestión de segundos, los moribundos más graves se estabilizaron. Aquellos demasiado debilitados y a punto de morir volvieron a la vida gracias a las propiedades regenerativas de sus bionanitos. Pero murieron demasiados, se derramó demasiada sangre. Tony no se inmutó. La muerte seguía siendo la muerte. Pero a los que pudo salvar, los salvó. Tony. Gritó una de las viudas, señalando a los humanos mutados. Los restos de los goblins mutados, ahora muertos, pero aún irradian biofirmas débiles e inestables. Tony extrajo una serie de viales de muestra y cápsulas de contención. Con cuidado y metódicamente, el equipo extrajo sangre, tejido y médula ósea. Cada célula podía contar una historia. Cada célula podría dar respuesta sobre la pesadilla que Ross intentaba desatar. Al terminar, retrocedió un paso, observando la sombría cosecha. Los supervivientes del equipo táctico les agradecieron haberles salvado la vida. Tony les pidió que se llevaran a los restos de sus camaradas y despejaran la zona, lo cual hicieron sin rechistar. En 15 minutos despejaron la zona. Tony se aseguró de escanearlos a todos en busca de rastros de sangre de esos monstruos antes de dejarlos ir. Entonces, quémenlos. No dejen ni rastro de estas monstruosidades, ordenó Tony. Las viudas volaron arrojando granadas incendiarias, quemando todos los rastros de humanos mutados para evitar que otros, como el gobierno o cualquier otra agencia en la sombra, las utilicen para crear otro ejército de monstruos. El hedor a carne quemada invadió el lugar. Se reagruparon en el centro de comando en ruinas de la base. O lo que quedó de ella. Las puertas quedaron destrozadas, el interior quemado y negro. Las terminales destrozadas. Los servidores reducidos a escoria fundida. Los archivos reducidos a cenizas. Alguien había limpiado la casa antes de que llegaran las viudas. Tony escaneó los restos, la visera del casco parpadeando a través de capas de detección. Nada salvable. Ni siquiera un rastro. Soltó un suspiro entre dientes. Hijo de puta. Lo prendió fuego todo. Bueno, Yelena se llevó a Ross, qué bien. Vámonos. Se dio la vuelta y salió del centro de mando. Las viudas le siguieron. Se elevaron hacia el cielo como uno solo, con los repulsores destellando un suave azul bajo las nubes oscuras. El viento aullaba a su alrededor. La sangre y el humo del campo de batalla se desvanecieron bajo sus pies. La noche se los tragó enteros. Pero esta guerra estaba apenas empezando. La tormenta era interminable. Los vientos rugían sobre el páramo helado, inundando el mundo de blanco. Enterrada en lo profundo del glaciar, la antigua instalación se agitó. No es un lugar de ciencia. Un lugar de supervivencia. Un lugar donde las reglas habían muerto hacía mucho tiempo. En el centro, dentro de una oscura cámara de acero llena de máquinas analógicas y zumbantes unidades de soporte vital, estaba sentado un anciano. El cuerpo era más máquina que carne ahora. Tubos espinales. Costillas de metal. Sangre sintética circula por venas de plástico. Pero su mente. Su mente era aguda. Demasiado aguda. Observó el monitor. Líneas de información se desplazaban por la pantalla agrietada. Noticias. Informes de inteligencia. Interceptaciones satelitales. Comunicaciones de emergencia. Ejecutivo de Oscorp, muerto. General Tadeusz Ross, capturado. Fuerza hostil no identificada. Detectada. Se inclinó más cerca. Se reprodujo material granulado. Figuras con armadura negra moviéndose a una velocidad aterradora. Nubes de nanitos curando a los heridos. El metal y la carne se fusionaron de maneras que él solo había teorizado y nunca había logrado. Ralentizó la grabación. Fotograma a fotograma. La armadura. Demasiado avanzada. No es militar. No es de Oscorp. Congeló la imagen y se recostó, con la mente acelerada. Décadas, no, un siglo de trabajo. Intentos de fusionar al hombre y la máquina. Para crear híbridos que no se pudrieran, no murieran, no traicionaran. Y ahora, alguien lo había hecho.
Alguien había construido lo que él solo había soñado. No, lo hicieron aún mejor. Sus máquinas zumbaban con más fuerza a su alrededor mientras su ritmo cardíaco se disparaba. Los sistemas de soporte vital bombeaban más rápido, intentando seguir el ritmo de la oleada de adrenalina que su cuerpo debilitado apenas podía soportar. Uf. La cosa se puso interesante. Chapter 79. Painis al lenguaje. Isla Horizonte cubierta de mando. 4 días después el suave zumbido de los servidores llenaba la sala, acentuado por el suave repiqueteo de las llaves. Las pantallas brillaban, iluminando el rostro de Natasha. Su expresión era tranquila y concentrada, y se alegraba de poder ayudar. Mientras otros se encargaban de todo afuera, ella hackeaba desde la base. Detrás de ella, Hermes flotaba silenciosamente en modo de proyección, examinando miles de transmisiones en vivo, bases de datos encriptadas y cuentas ocultas. Objetivo 432-B. Corporación Fantasma de las Islas Caimán. Vinculada al senador Colter, entonó Hermes. Los dedos de Natasha se movieron como cuchillas sobre el teclado holográfico. En cuestión de segundos, eludió el cortafuegos, descifró el cifrado secundario y expuso el libro de contabilidad oculto tras 6 capas de fachadas falsas. Te atrapé, rata, murmuró Natasha. Con unos pocos toques rápidos, redirigió los fondos. Los limpió a través de organizaciones humanitarias, pequeñas empresas emergentes y oscuras empresas tecnológicas que Tony poseía discretamente. En 5 minutos, el dinero negro desapareció de las cuentas sucias y reapareció en las arcas de Horizon Island. Limpio. Irrastreable. Legal. Hermes habló de nuevo con voz nítida. Objetivo 267X. Cuentas en el extranjero vinculadas a exmiembros de la junta directiva de Oscorp. Fondos. 2.700 millones de dólares. Estado. Congelado a petición de la Interpol. Natasha sonrió levemente. Ya no. Ella desató un gusano de código diseñado por el propio Tommy que eludió la congelación imitando un protocolo de inmunidad diplomática. El dinero fluyó como sangre por venas invisibles, directo a su sistema. Pantalla tras pantalla parpadearon con confirmación. Transferencias bancarias completadas. Contratos anulados. Activos incautados y reasignados. En otro monitor, imágenes en tiempo real mostraban a las fuerzas del orden allanando casas de seguridad, aeródromos privados y áticos. Políticos eran sacados a rastras esposados. Magnates corporativos lloraban mientras sus imperios se derrumbaban ante las cámaras de los medios. Algunos habían intentado huir. Algunos habían intentado esconderse. Ninguno escapó. Las viudas las cazaron con ataques precisos. El equipo de Lina desmanteló una organización criminal vinculada a un cártel en Argentina. El escuadrón de Melina allanó un laboratorio biológico secreto en Rumanía sin disparar un solo tiro. Los demás equipos también están dispersos por el mundo, desmantelando a los criminales. La voz de Natasha resonó en la habitación. ¿Cuánto hemos recuperado? Hermes procesó durante un latido. Más de 472.000 millones en múltiples sectores. Beneficio neto estimado después de la redistribución. 428.000 millones. Natasha se inclinó ligeramente hacia atrás y cruzó los brazos. Se quedó mirando los números que parpadeaban en las pantallas. 428.000 millones. Parecía irreal. Como una montaña de peso, podía moverla con solo pulsar unas teclas. No dudó. Abrió el mapa del mundo. Los puntos rojos parpadeaban donde se había desatado el caos tras los arrestos masivos. Empresas quebrando. Empleos perdidos de la noche a la mañana. Familias varadas porque sus ciudades dependían de sistemas corruptos para sobrevivir. Ella empezó allí. 80%. Esa fue la cifra que fijó en su mente. Ella redirigió bloques enteros de activos hacia la reconstrucción. Con solo pulsar una tecla se enviaron cientos de millones a fondos de emergencia por desempleo en toda Europa y Sudamérica. Otra abrió las compuertas a las redes médicas internacionales, entregando vacunas y equipos a los campos de refugiados en el norte de África y el sudeste asiático. Creó becas educativas masivas mediante fideicomisos ficticios, diseñadas para huérfanos de guerra, niños de barrios marginales y pueblos abandonados. Sin cuotas de solicitud. Sin burocracia. Solo oportunidades. Natasha destinó fondos a programas de socorro ante desastres que el mundo había olvidado hacía tiempo.
Zonas sísmicas en Turquía. Recuperación tras inundaciones en Bangladesh. Aldeas afectadas por la sequía en África Central, donde unos pocos cientos de dólares podían mantener una escuela funcionando durante un año. Los bancos de alimentos proliferaron de la noche a la mañana en ciudades que antes habían sido ignoradas. Productos frescos, agua potable y un refugio adecuado. Nada de limosnas. Fundaciones. Surgieron refugios en ciudades devastadas por la guerra. Se reconstruyeron residencias de ancianos, se ampliaron y se les dotó de personal de enfermería y médicos adecuados. Los veteranos recibieron enormes cantidades de dinero por vía legal. Comunidades enteras de personas sin hogar fueron trasladadas a centros de nueva construcción con empleo, capacitación y dignidad. Cada pocos segundos, otra transferencia bancaria se enviaba a todo el mundo. No oculto. No silencioso. Anónimo, pero innegable. Dondequiera que aparecía el dinero, la gente lo notaba. Una madre alimentó a su hijo hambriento por primera vez en semanas. Un soldado herido volvió a caminar. Un refugiado encontró un hogar que no era una tienda de campaña ni una placa con número. Natasha permaneció inmóvil mientras el mapa pasaba del rojo al verde. Pequeñas luces de esperanza florecían en la oscura superficie de la tierra. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, sus manos no estaban manchadas de sangre. Estaban construyendo algo. Curando algo. A través de la acción. Acción real, visible, imparable. Ella cerró los ojos por un momento. Y por primera vez en su vida, lo sintió. Ni adrenalina. Ni supervivencia. Ni frío. Satisfacción. Un peso que ni siquiera se había dado cuenta que llevaba encima se levantó de sus hombros. Esto fue redención. Natasha sonrió. No la sonrisa practicada y forzada que había usado durante años. Una sonrisa real. Se reclinó en la silla, mirando los puntos verdes que se elevaban por todo el planeta, y susurró para sí misma con una voz suave, firme y segura. Esta vez, lo hicimos bien. Detrás de ella, Hermes encendió silenciosamente una pantalla holográfica. Legión de las sombras, mapa de influencia global. Estado, activo, índice humanitario. Aumento más 312%. El mundo estaba cambiando. Unos minutos después, la puerta se abrió con un suave siseo y Tony entró. Él simplemente se acercó a ella por detrás y la rodeó con sus brazos, atrayéndola suavemente hacia él. Apoyó la barbilla en su hombro mientras le daba un suave beso en la mejilla. Natasha no se inmutó. Se inclinó hacia él, ladeando ligeramente la cabeza, sin apartar la vista del mapa en la pantalla. Luces verdes parpadeaban como estrellas por todo el mundo. Ella puso su mano sobre la de él. Gracias, susurró. Tony la besó de nuevo, más despacio esta vez. ¿Para qué? Por darme esta oportunidad, dijo con voz firme pero cargada de emoción. Por permitirme ser algo más de lo que me hicieron. La apretó más fuerte, su voz baja en su oído. Hice una promesa. Ella se giró ligeramente para mirarlo. Tony la miró a los ojos sin dudarlo. Esto, dijo, señalando las pantallas, el verde que florecía en todo el mundo, esto es solo el comienzo. Mientras tanto, sala de interrogatorios, las luces zumbaban en lo alto. Blancas. Clínicas. Sin sombras. Sin rincones oscuros donde esconderse. El asesino de los 10 anillos estaba encadenado a una gruesa silla de acero atornillada al suelo. Sus muñecas y tobillos estaban atados con ataduras de alta tensión con filamentos eléctricos, listos para descargar descargas incapacitantes en cualquier momento. Su máscara había desaparecido, revelando un rostro brutalizado. Nariz rota, labio partido y moretones formando manchas oscuras bajo ambos ojos. Frente a él, Melina estaba sentada tranquilamente en un taburete de metal, con las piernas cruzadas, vestida con un sencillo traje táctico blanco. Bueno, su traje blanco estaba cubierto de manchas de sangre. A su lado había un pequeño carrito. Filas ordenadas de herramientas relucientes. Bisturíes, electrodos, sierras para huesos, inyectores y algunos otros instrumentos de tortura. Melina no habló inmediatamente. Simplemente lo observó. El asesino le devolvió la mirada, respirando con dificultad y con la mandíbula apretada. El silencio se prolongó. Finalmente, Melina cogió una delgada tableta negra y la golpeó suavemente con la uña.
Sé que te entrenaron para resistir el dolor, dijo con tono informal, casi como si comentara sobre el clima. Resiste el interrogatorio. Muérdete la lengua si es necesario. El martirio completo. El asesino no dijo nada. Melina sonrió débilmente. Pero así son las cosas. Mira, se inclinó un poco hacia adelante y dejó la tableta, la tolerancia al dolor ya no es tu escudo. No cuando podemos evitarla. Ella tomó una sonda fina y con forma de gancho de la bandeja. Esto. Dijo, haciéndolo girar suavemente entre los dedos. Aislador de nervios. No está diseñado para causar dolor precisamente. Solo, molestias. En los lugares equivocados. El asesino se movió ligeramente en la silla. El sudor empezó a perlarle la frente. Melina se movió a su lado y, sin ceremonia, clavó el anzuelo en el costado de su cuello, precisamente entre dos vértebras. No hubo ningún grito. Su cuerpo simplemente quedó bloqueado. Sus músculos sufrieron espasmos violentos, sacudiéndose contra las ataduras. Melina observaba clínicamente, cronometrando el proceso. Es tu nervio vago el que protesta, dijo con suavidad. Controla tu ritmo cardíaco. Tu digestión. Tu respiración. Inclinó la cabeza, observándolo. Parece que te estás ahogando, ¿verdad? El asesino jadeaba en busca de aire, sus músculos se contraían sin control y la saliva goteaba de su boca. Melina liberó el anzuelo. Alivio instantáneo. Se desplomó en la silla, tosiendo violentamente. Eso fue al 30% de potencia, dijo, limpiando la sonda con un paño. La próxima vez, será al 40%. Aún así, no dijo nada. Melina volvió a sonreír. Admiro tu entrenamiento. De verdad. Pero no te va a salvar. Ella presionó dos dedos bajo su mandíbula, la presión justa, y su cuerpo se puso rígido de nuevo. Esta vez, gimió. Vas a contarme todo lo que sabes, dijo con voz tranquila y casi tranquilizadora. La base del mandarín, los refugios, el número de asesinos, el armamento que tienen, detalles tecnológicos, nombres y todo lo que saben sobre las misiones, actuales y futuras. Lo quiero todo. El asesino apretó la mandíbula y sacudió ligeramente la cabeza. Melina se inclinó y acercó su boca a su oreja. Hablarás, susurró. Porque tarde o temprano, tu cuerpo te traicionará. Siempre lo hace. Ella se apartó y tomó una jeringa llena de un líquido transparente. ¿Sabes qué es esto? Preguntó. Ninguna respuesta. Ella se lo inyectó en el cuello. Esto te hará los nervios 10 veces más sensibles, dijo. Cada respiración. Cada tic. Cada latido será como fuego en tus venas. Ella dio un paso atrás y esperó. Tardó menos de un minuto. El asesino comenzó a temblar incontrolablemente, rechinando los dientes con tanta fuerza que aparecieron manchas de sangre en las comisuras de su boca. Melina acercó una segunda silla y volvió a sentarse tranquilamente, con la tableta en la mano y el lápiz óptico listo. Cuando estés listo, dijo con dulzura. Tómate tu tiempo. Pasó otro minuto. Entonces, destrozado y tembloroso, graznó la primera palabra. Francia, el lápiz de Melina se movió sin vacilación. Bien, dijo en voz baja. Ahora, sigue. Sala de interrogatorios 2. La habitación apestaba a sudor, sangre y desesperación. Ross colgaba del techo, suspendido de cadenas, con los brazos estirados en ángulos dolorosos. Su uniforme había desaparecido. Solo sus calzoncillos manchados de sangre. Su cuerpo era un mapa de carreteras de moretones, cortes y quemaduras. Yelena se paró frente a él, limpiando la sangre de sus guantes con una toalla blanca. Se veía fresca. Relajada. Como si apenas estuviera empezando. Ross levantó la cabeza débilmente, con un ojo hinchado y cerrado. Su respiración era superficial y áspera. 4 días, dijo Yelena, tirando la toalla. 4 días, general. Eres más duro de lo que creía. Ross intentó burlarse. Le salió una mueca de dolor. ¿Crees que esto te hará mejor que yo? Yelena rió entre dientes, en voz baja y fría. ¿De qué cojones estás hablando? Esa no era la respuesta correcta. Ella acercó una silla y se sentó a horcajadas hacia atrás, apoyando los brazos en el respaldo. Ya sabes cómo funciona, Ross. Nombres. Cuentas. Casas francas. Laboratorios. Todo.
Dámelo, y quizá, te deje vivir lo suficiente para morir en una cama de verdad en lugar de en este piso. Ross escupió un fajo de saliva sanguinolenta a sus pies. Yelena no reaccionó. Ella simplemente asintió hacia la pared. De un pequeño panel se extendían dos brazos mecánicos. Cada uno estaba equipado con pequeñas herramientas que zumbaban. Microsierras, inyectores, bisturíes. El ojo inyectado en sangre de Ross se abrió apenas un poco. Mira, mi hermana es la más gentil, dijo Yelena con naturalidad, señalando con la cabeza hacia donde probablemente Natasha estaba trabajando arriba. Yo soy un poco más práctica. Metió la mano en un cajón cercano y sacó un taladro de huesos. Empezando por la tibia izquierda, dijo. Un pequeño agujero. No sangrará mucho. Pero la vibración se sentirá como si te gritara dentro del cráneo. Ross luchó contra las cadenas. El taladro cobró vida con un zumbido. Te daré una última oportunidad, dijo Yelena con voz casi amable. Cuéntame todo lo que ocultaste. Encontramos los archivos y otros registros del submarino, pero estoy bastante segura de que conseguiste más. ¿A dónde corrías? ¿Cuál era tu destino? ¿Una isla inexplorada? ¿Una base submarina? ¿Tienes más de esos monstruos fallidos? Lo quiero todo. Ah, si te lo preguntas, ¿por qué no usar el suero de la verdad? Bueno, ¿dónde está la gracia? Ella hizo crujir sus nudillos con una sonrisa siniestra. Ella dio un paso adelante y presionó la punta del taladro giratorio suavemente contra su espinilla. Aulló, el sonido era animal y roto. Ella apartó el taladro. ¿Dónde? Ross jadeó y el dolor hizo que algo se quebrara dentro de él. Isla Celestial, Océano Índico, murmuró. Yelena sonrió. Allá vamos. Ella se inclinó hacia mí y su voz sonó casi tierna. ¿Ves? ¿Fue tan difícil? Ross se desplomó contra las cadenas, sollozando en silencio. Yelena sonrió. ¿Ahora, continuamos? Espera. Ross tembló de dolor. Yelena comenzó a perforar de nuevo. Arg. Chapter 80. Gods and Ghosts. Sala de reuniones noche. Tony estaba sentado al final de la larga mesa, inclinado hacia adelante, con los codos apoyados en la superficie. Vestía una camisa oscura y vaqueros. Melina estaba de pie cerca de la pantalla, con los brazos cruzados. Yelena se sentó frente a Tony, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Natasha se sentó a su lado. Melina fue la primera en hablar. Conseguí lo que necesitábamos del asesino. El mandarín está en Francia. Lyon. Una antigua fortaleza reconvertida en recinto. Subterráneo, fortificado. Y tiene algo más. Tony levantó la vista. ¿Qué pasa? 10 anillos, dijo Melina. No son simbólicos. Son mágicos. Magia de verdad. Tecnología antigua o algo parecido. Así es como se ha mantenido por delante de todos. Los anillos lo hacen intocable. Maldita sea. Esos malditos anillos. Jajaja, Tony parpadeó. Genial. Anillos mágicos. Como si un multimillonario loco no fuera suficiente. No se comportan como tecnología estándar, dijo Melina. El asesino dijo que vio al mandarín derretir un tanque de acero con un gesto de la mano. Luego sobrevivió a un misil en la cara como si nada. Tony asintió lentamente. Lo solucionaremos. Gracias, Melina. Entonces Yelena habló. Su tono era cortante. Ross me lo dio todo. 3 búnkeres sellados en Nueva York. Llenos de monstruos mutantes. Experimentos fallidos. Siguen activos. Y peor aún, planeaba usarlos en Shield y usar ese incidente para tomar el control. La mandíbula de Tony se tensó. Pero eso no es todo, añadió Yelena. Tiene un lugar. Una base. La isla celestial, en algún lugar del Océano Índico. Intenté encontrarla. Sin suerte. Los escaneos satelitales no dieron resultados. Ross dijo que no es solo una isla. Dijo, es una roca alienígena gigante. Los ojos de Tony se abrieron de par en par. Natasha se dio cuenta. ¿Sabes algo? Tony se recostó lentamente, con la mente acelerada. Sí. Lo sé. Abrió otra pantalla y tecleó rápidamente. Aparecieron imágenes, estructuras de piedra gigantes, rocas rojas y brillantes, formaciones enormes. Lo descubrió hacía unos meses mientras probaba su armadura remota y sus drones. Esa isla, no es solo una isla. Es el cuerpo de un celestial llamado Tiamut.
Intentó emerger de la tierra, pero los Eternos lo detuvieron. Lo convirtieron en piedra. Ahora, su cuerpo yace en medio del océano. Natasha frunció el ceño. Espera. ¿Celestiales? ¿Eternos? ¿Quiénes son? Tony la miró. Grandes seres cósmicos. Piensa en dioses, pero más raros. Plantan semillas dentro de los planetas. Cuando el planeta alcanza cierto punto de evolución, la semilla eclosiona y nace un celestial. La Tierra era uno de esos planetas. Pero los Eternos, que se suponía que debían protegernos, se desviaron de su misión y la detuvieron. Por eso Tiamat está atascado. A medio formar. ¡Guau! Espera un segundo, los ojos de Yelena se abrieron de par en par. ¿Como dioses de verdad? ¿Quieres decir que el cielo y el infierno son reales? Bueno, sí. Como dioses, considerando su poder descomunal. En cuanto al cielo, no sé mucho, pero en cuanto al infierno, sí. El infierno es bastante real y peor de lo que dicen esos libros de fantasía, explicó Tony brevemente. Yelena entrecerró los ojos. ¿Y Ross montó una base ahí? Ese cabrón. ¿Y si de repente despierta? Sí, dijo Tony. Y si supiera que es realmente esa isla, estaría muy por delante del resto del mundo. Ese lugar es rico en adamantium natural. Más fuerte que el vibranium. Toda la isla está asentada sobre esa sustancia. Y no me preguntes cómo lo sé. Natasha se cruzó de brazos. ¿Y por qué nadie más lo ha cogido? Tony se recostó en su silla. Porque casi nadie sabe qué es. Ross lo mantuvo en secreto. Probablemente solo se lo contó a un puñado de personas. Eso significa que si nos movemos rápido, podemos tomarlo antes de que se convierta en otra zona de guerra. Melina asintió. ¿Cuál es el plan? Tony miró a su alrededor. El mapa se centró en el Océano Índico. Nos ocuparemos del mandarín más tarde. Ahora mismo, se giró hacia Natasha. Estás detrás de la computadora otra vez. Forma 3 equipos y destruyan esos búnkeres. Yelena, destroza a Ross. Usa suero de la verdad si es necesario. Averigua quién más sabe de esa isla. Elimínalos si es necesario y comienza una expedición con el equipo de investigadores. Melina sacó un mapa de la región ártica con un gran círculo rojo. Forma un equipo. Establece una base temporal allí. Eso es todo. Muévete. Medianoche, laboratorio privado. Había varias pantallas holográficas flotantes por todas partes. El zumbido de la maquinaria subrayaba el ritmo del trabajo de Tony. Chispas danzaban en su guantelete mientras ajustaba los aglutinantes moleculares en un armazón humanoide suspendido. Extremidades largas, una silueta femenina, una piel sintética impecable todavía medio transparente, que revela capas de estructuras musculares nanométricas debajo. Cerca de allí flotaba una proyección de luz dura de Elena. «¿Me estás preparando para que parezca una modelo, jefa?», dijo Elena con una voz llena de sarcasmo y un suave y sensual acento británico. «¿Debería empezar a practicar mi pasarela o simplemente asumir que me estacionarán en una vitrina para que me admiren?». Tony sonrió con suficiencia, apretando un hilo de filamento dentro del brazo sintético. ¿Buscas eficiencia táctica o estética de portada? Elige una. Yo hago ambas cosas. La proyección brilló mientras Elena ladeaba la cabeza, fingiendo pensar. Supongo que quieres que diga eficiencia táctica, pero has estado esculpiendo estas caderas como si te debieran alquiler. Tony arqueó una ceja. Dijiste que querías una articulación completa. Eso incluye equilibrio y distribución del peso. Las caderas ayudan. Respondió Elena. No necesitabas modular los implantes de pómulos, Tony. Todo es modular, murmuró Tony. Ese es el punto. Si quieres cambiar de chasis en medio de una misión, no voy a detenerme a desatornillar el panel trasero. La IA soltó una carcajada. Dios mío, cómo echaba de menos este tipo de bromas. Te estás divirtiendo demasiado, ¿verdad? Y ahí está el pobre Hermes, tu mayor, sin cuerpo. Me da pena por él, dijo Tony con una risita. Elena adoptó una pose relajada en el aire, reclinada sobre una superficie invisible con un brazo tras la cabeza y el otro jugueteando perezosamente con una luz flotante. Dijo. Legión tiene armadura y trajes. Hermes es igual, ese viejo puede controlarlo todo. Pero yo nací para la versatilidad. Así que mi rendimiento mejorará muchísimo con un nuevo cuerpo. Sí. Ahora, seleccionemos tu peinado y color de iris. Tony siguió personalizando el cuerpo como si estuviera jugando a los Sims.
Siempre sabes cómo hacer que una chica se sienta especial, jefe. Sistemas musculares de nanitos personalizados, matriz de retroalimentación sensorial sin fisuras, todo modular, intervino Elena. Y si no me equivoco, vas a usar adamantium natural en lugar de vibranium, ¿verdad? Sí, respondió. El vibranio es llamativo y raro, sí. Pero adamantium natural del cuerpo de un celestial muerto. Ese sí que es indestructible. Estable a nivel molecular en casi cualquier condición. Sin degradación. Pero aún tengo que hacer experimentos con él, ya que no tengo mucha información sobre cuán diferente será del adamantium que conozco. Bueno, si todo sale bien, lo tejeré a través de tu esqueleto y placas de núcleo. Reforzaré toda la estructura. Tony activó un escaneo más profundo en el cuerpo sintético de Elena. Chispas crepitaron suavemente. Un brazo mecánico descendió del techo, midiendo con láser los puntos de flexión de las capas musculares tejidas con nanitos. Elena estiró una pierna experimentalmente sobre la plataforma de apoyo, comprobando la resistencia a la torsión. ¿Y qué hay del enrutamiento de la entrada de combate? Dijiste que añadirías esa capa de reflejo cognitivo. Tony asintió sin levantar la vista. Ya está integrado. Tendrás una respuesta de latencia neuronal inferior a 0,03 segundos. Es más rápido que la mayoría de los agentes mejorados. La proyección de Elena brilló con un toque de diversión. Así que oficialmente soy más rápida que Natasha. Aún pega más fuerte, murmuró Tony. Bueno, depende del traje. Una segunda proyección apareció cerca de la terminal, Hermes, parpadeando con una forma sobria y minimalista. Sin cuerpo, solo un núcleo flotante de luz y un tono neutro. Quiero recordarles, dijo Hermes secamente, que no tener extremidades no significa que no contribuya. Actualmente estoy monitoreando 164 flujos de datos globales de ZB, 6 trayectorias satelitales y 3 señales de IA hostiles, que acabo de ignorar. Elena respondió con tono burlón. Y aún así, pareces un mayordomo sin aficiones. Hermes respondió sin emoción. La eficiencia no requiere estilo. Tony negó con la cabeza con una sonrisa. Si siguen coqueteando, voy a soldar sus sistemas operativos y lo consideraré un accidente. Elena ladeó la cabeza. Tentador. Pero mantengamos nuestras bases de código separadas hasta al menos la tercera cita. Mientras tanto, ubicación. Cuartel General de Shield, Washington DC. El centro de mando bullía con un caos controlado. Decenas de agentes se movían por los pasillos como hormigas en una colonia perturbada. Las reuniones de emergencia eran incesantes. Las alertas llegaban a raudales. La infraestructura global de poder, riqueza e influencia se derrumbaba bajo el peso de la corrupción expuesta. En el centro, dentro de la sala de guerra principal, 4 de las mentes más formidables de Shield estaban sentadas alrededor de una mesa de exhibición circular. Nick Fury. Howard Stark. Peggy Carter. Hank Pym. En la pantalla, frente a ellos, había alfileres rojos que cubrían cada continente. Las etiquetas parpadeaban. Arrestado, muerto, bienes decomisados, desaparecidos. Fury permaneció de pie con los brazos cruzados, con las arrugas del rostro más profundas de lo habitual. 2 senadores se han suicidado en las últimas 24 horas. Uno intentó huir con un equipo de seguridad privado, pero alguien los interceptó en el aire. Ahora no hay restos. Simplemente, nada. Howard bebió un sorbo de café solo, frunciendo el ceño mientras revisaba los datos de una tableta. Este tipo de coordinación no es cosa de aficionados. No se trataba de una simple denuncia. Era quirúrgico. Filtraciones armadas. No un hacker con conciencia, alguien con un plan. Peggy se inclinó hacia adelante. Hemos confirmado el desmantelamiento de más de 300 operaciones encubiertas ilegales en 3 días. Las pistas de lavado de información quedaron reducidas a cenizas. Experimentos médicos expuestos. Laboratorios de investigación enteros a oscuras. Hank tamborileaba con los dedos sobre la mesa, irritado. ¿A eso le llamas desastre? Eso es intervención divina con eficacia militar. Era alguien con infraestructura global, recursos de élite sobre el terreno y tecnología a la que ningún gobierno tiene acceso. Ni siquiera nosotros. Fury gruñó. ¿Te refieres a alguien como nosotros? No, dijo Howard finalmente, alzando la vista. Alguien más inteligente. Todos se volvieron hacia él. Peggy arqueó una ceja. ¿En qué estás pensando, Howard? Howard dejó la tableta lentamente.
Como dije antes. Este grupo es realmente profesional. No dejaron rastro. El dinero se desvió a través de frentes humanitarios. Ataques quirúrgicos sin víctimas civiles. Legión de la Sombra, ¿eh? Trajes avanzados con armas que nunca hemos visto. Has visto las imágenes de las instalaciones de Ross, ¿verdad? Por no hablar de sus increíbles capacidades de curación, que son más que increíbles, creo que tengo una idea de quién es este grupo. Pero no puedo decir nada hasta estar 100% seguro. Miró hacia Peggy y luego a Fury. ¿Qué opinas de la Legión de las Sombras, Fury? ¿Crees que son una amenaza o quizás amigos? Necesito una respuesta sincera. Howard miró a Fury.